Sí, 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 que me pude escapar, ¿verdad? para modular el panel. Ay. Sí, ¿Qué tal está de estuvo. frío allá? Fíjate, más o menos bastante, ¿no? No ha habido mucha nieve. Me voy a meter. Hola, Eduardo. How are you? Hola, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Mira, el clima ha estado bien, no ha habido mucha nieve. Cuando busco nieve, generalmente me voy por acá cerca en la montaña, que me queda como a 10 kilómetros. Y entonces subo y voy para allá y camino porque hay unos trails fantásticos y regreso al pueblo, porque yo vivo en un pueblo, un village, una aldea. Pues sé feliz en la naturaleza porque yo estoy bien happy aquí viviendo entre edificios. Sí, es fantástico, ¿verdad? Que es una oportunidad increíble. Sí. Pero déjame ver si yo vi a Majo por acá. Sí, por ahí anda. Sí, yo sé que está por ahí. Y Jonathan, me imagino que va a estar por aquí también. Sí, ahí está. Ok, yo voy a estar aquí stand-by. Ustedes me dejan saber. Hola, Majo, tan bella. ¿Cómo estás? Chévere, chévere, chévere. ¿Quién ve primero o tienes un orden o algo así? Yo no me imagino como ustedes vayan a ir. Creo que me imagino de que Jonathan va a ser el último porque el tema de ustedes dos es parecido y después el segue va con Jonathan. O Jonathan, ¿quieres comenzar tú primero? Como sea, Majo puede comenzar si quieres o como... Vale. Si quieren puedo comenzar yo, ya que mis slides son más generales. Y de ahí creo que Jonathan me comentó que él iba a hablar algo mucho más específico y asumo que Gerardo también. Entonces, como una introducción puedo presentar yo mis slides, si les parece. Yeah. Chévere. Déjame hacer un shout out aquí. Mayra, ¿estás por ahí, mi amor? A ver si le damos el privilegio de presentación a Majo para hacer para que ella ponga los slides. Sí, sí lo tiene, me dice. Tiene privilegios de compartir. Perfecto. Sí, Majo. Tiene privilegios ya de compartir. Ah, ya, perfecto. A ver. Me avisan cuando se... A ver, un momento, no sé por qué sale que... ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Vamos a esperar un minutito para que vayan entrando las demás personas que están todavía en un break y vamos a ser consecuentes con los 5 minutos que pidió Raymond. Falta un minuto más y ya estamos. Ok, que puedes empezar cuando quieras, ¿ok, papi? Vale. Bueno, yo estoy sumamente contento de presentar los panelistas de esta hora de 3 a 4 y media de la tarde. Este panel se ha dedicado al área de salud mental. El área de salud mental es un área sumamente crítica de lo que últimamente se conoce como cuidados integrados o integrated care. Los panelistas son Majo Bustamante. Ella es una candidata a un PhD en psicología clínica en Boston University. Ha estado trabajando con la comunidad LGBT aquí en Perú, su nativa Perú, y actualmente aquí en los Estados Unidos. También tenemos a Gerardo, que Gerardo es México-americano, se considera hispano, bicultural, y es una psicólogo clínico. Ha formado, le concedieron un reconocimiento en el CONACYT, que es el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología en México.
Actualmente se desempeña como terapista, como psicólogo clínico en Fenway Health. Y tenemos a Jonathan Briceño, que es un candidato a un PhD en consejería psicológica o counseling. Como con consejería, ¿verdad? Consejería psicológica es el nombre, en la Universidad de Massachusetts. También Jonathan también fue consejero y fue terapista para la unidad de violencia doméstica que está dentro de la parte de salud mental de Fenway Health. Sin más preámbulos, me gustaría conceder la palabra a Majo. Gracias, muchas gracias, Oscar, por esa presentación. Buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la salud mental en la población Latinx, LGBTQIAPK. Primero voy a hablar porque no se habla mucho del tema, y es más que todo por el estigma y el miedo a salir del closet, más que todo en la comunidad latina, ya que, bueno, como bien se sabe y se vive en una sociedad, los latinos vivimos en una sociedad bien religiosa, hay mucho prejuicio, la gente juzga mucho, entonces hay este miedo de salir del closet, e incluso hay este estigma internalizado en el cual ya las personas de la comunidad sienten que de todas maneras van a ser juzgados. También no hablan del tema porque tienen miedo de perder sus seres queridos, tienen miedo de perder a sus amigos, a la gente que los rodea, incluso tienen miedo a ser botados de la casa, lo cual pasa mucho. Por lo menos en Perú pasa siempre, entonces la comunidad se vuelve tu familia. Pero por lo mismo, ¿no? No se habla del tema, no hablan de cómo se sienten, ni la depresión, ni la ansiedad, que son temas que voy a abordar más adelante, pero no se habla del tema, y tampoco por seguridad, ¿no? No hay esto de poder expresarse libremente porque pueden ser insultados, bulleados, golpeados, e incluso pueden hasta matarlos. Es muy importante hablar de estos temas por lo mismo que dije, la depresión, la ansiedad, cómo es que se llegan a sentir las personas de la comunidad al ser juzgados y estigmatizados por la sociedad en sí, por estos patrones que la sociedad ha impuesto como lo que es normal, y por el solo hecho de no ser parte de los patrones de lo esperado, ¿no? Por así decirlo, uno se siente menos, que no vale la pena, que no vale la pena seguir viviendo, ¿no? Y al final algunas personas llegan a cometer suicidio. También hay esto que es la indefensión aprendida, que va mucho de la mano con el estigma internalizado, que quiere decir que ya de por sí se sienten menos. O sea, si la sociedad los ve como algo malo, ellos ya de por sí se sienten como algo malo. Van, por ejemplo, en el caso de ir a los servicios de salud, por lo menos, por ejemplo, en Perú, cuando uno va al servicio de salud, por ejemplo, una persona trans, nosotros en Perú todavía no tenemos esta ley de cambiar la identificación. Entonces, el nombre que está en la identificación es el nombre con el que te dieron al nacer. Y si yo digo que me llamo María José, pero en mi identificación dice otro nombre, no lo respetan y me llaman con el nombre de la identificación, los bulean, los tratan mal y ya tienen esta idea, ¿no? Si voy a ir al servicio de salud, me van a tratar mal. Sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, que son los que están más en riesgo de tener VIH, esto genera que no quieran ir a los servicios de salud, que ya de por sí sientan que los van a tratar mal, que no van a ser atendidos bien, y esto conlleva a que no se hagan la prueba, a que no quieran ir a recibir tratamiento, o que simplemente se sientan menos. De hecho, hay una persona con la que trabajé en unos grupos focales, en uno de los estudios en los que estuve, que dijo que le contagiaron VIH y que cuando fue al servicio de salud y le dijeron que era positivo, no le dieron ningún tipo de atención psicológica. No le dijeron cómo se sentía. De hecho, fue como que si le entregaran un paquete, ¿no? Acá, bueno, eres positivo, nos vemos en 3 meses. No hubo ningún tipo de preocupación por cómo se sentía la persona, lo que llevó a que después de meses, ¿no? Llegó a este estudio, estuvimos en este grupo focal, nos comente entre lágrimas, yo la verdad es que
no me siento sostenido, no me siento apoyado, estoy deprimido y ¿sabes qué? Yo voy a seguir contagiando porque como me contagiaron a mí, yo voy a seguir contagiando igual. Entonces, qué importante es poder tener un sistema de soporte en el servicio de salud que puedan ver estos temas específicos de depresión y ansiedad al momento de recibir un diagnóstico. Y también algo que me gustaría tocar es el machismo y homofobia en las comunidades latinex, que está muy arraigado, en donde se ve la masculinidad como la esencia del hombre, ¿no? Que el hombre tiene que ser un macho, que tiene que ser fuerte, un protector, y es por eso que cuando ven a la gente que es homosexual dicen que no son hombres, y es por eso que claramente no tiene nada que ver, es totalmente falso, ¿no? Pero es esta idea de machismo y homofobia que se tiene todavía en las comunidades latinas, todavía muy arraigado, lo que hace que volvamos a la idea principal, ¿no? ¿Por qué no se habla de este tema? ¿Por qué es tan difícil tocar temas de depresión y ansiedad en las comunidades LGTBQIA? ¿Por qué? Entonces, bueno, quería hacer hincapié principalmente en estos temas como un tema introductorio hacia mis dos compañeros Gerardo y Jonathan, así que les paso a ellos el piso. Hola, hola. Ok, perfecto. Ahora voy a seguir yo. Nada más deja compartir la pantalla. Y ya. Ok. Ok. ¿Pueden verlo? Un sí o un sí. Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Briceño. Estoy haciendo un doctorado en psicología de consejería en UMass Boston y también estoy ahorita haciendo mi rotación clínica en Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School. Como dijo Oscar, antes trabajé casi por 3 años en Fenway Health en el programa contra la violencia, Violence Recovery Program, y era un consejero allí. Y actualmente proveo servicios a personas latinas, latinex y otras personas de diversos grupos. Proveo servicios en español, en portugués y inglés. Okay. Y ahora vamos a hablar un poquito de, como dijo Majo, estos temas pueden tener mucha información, entonces va a ser un poco breve. Vamos a tener un espacio después como para preguntas también. Pero para mí específicamente es la salud mental, trabajando con inmigrantes latinex, LGTB y géneros diversos. Pero antes de comenzar en eso, lo que no se habla mucho, especialmente cuando estamos hablando de estas poblaciones, es de que cómo se dicen los términos en español que normalmente se usa, etcétera. Entonces, siempre me gusta comenzar con la primera. Porque sabemos en inglés muchas veces sexual orientation, gender identity, pero no lo sabemos decir en inglés. Entonces, gender identity en español sería identidad de género. Sabemos que una persona se identifica en ese aspecto, puede ser hombre, mujer, hombre trans, mujer trans, o una persona no binaria, también un aspecto que hay ahí. Ahora, eso también es muy diferente a la expresión de género. La expresión de género es como alguien expresa ese género que ellos se identifican. Entonces, puede hacer que una persona se identifique aspecto más masculino, o sea, se identifique como hombre, pero se puede expresar diferente. Entonces, saber que hay un espectro y que no nada más es algo que para y que es permanente, sino que puede mudar dependiendo de la persona y de la etapa. Sabemos especialmente que muchas personas puede hacer que desde niños o niñas o niñas en ese término se pueden identificar en un género y ya después del proceso de como que explorar y validar otras cosas, otros sentimientos que ellos tenían, dicen, oye, no, fíjate que yo soy mujer. Y sabemos muchas de las personas que he trabajado especialmente con trans es de que
no es de que, pues cuando decidiste ser mujer, sino que esta persona se identificaba como mujer antes, pero el ambiente, los sistemas no la dejaban a esa persona poder sentirse cómoda o poder explorar eso. Orientación sexual, sabemos que aquí es donde ya llega el aspecto de si la persona es gay, si la persona es bisexual, si la persona es asexual, etcétera. Entonces, una persona puede ser una mujer trans y ser heterosexual en ese aspecto. Entonces, ser muy consciente de eso también. Ya después venimos al aspecto de una persona no binaria. Sabemos, y para esto, o sea, es una persona que pueda que no se identifique con el sexo, el género de mujer u hombre. Entonces, es un poco más difícil en el español, porque especialmente sabemos que el español es masculino o femenino, es muy difícil para pronombres o para palabras neutras. Entonces, ahorita se está usando mucho, hay muchas cosas, todavía no es nada que se puede decir oficial por la Real Academia Española, pero se está usando mucho ella. Entonces, ¿cómo se puede usar ese término? Hola, ¿cómo están todos? Nosotros estamos bien. Ellas están, en vez de decir ellos o ellas. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque fuimos socializados y crecimos en un aspecto de tenemos que decir un vocabulario, vamos a decir así. Si tienen alguien allí, le pueden pedir, por favor. Hi, can we mute the person that's making that noise, please? Pueden mutear a la persona con el ruido para que no interrumpan, por favor. Disculpa, Jonathan. No hay problema. Le puedo seguir. Y sí, entonces, como decía en la Real Academia Española, hace unas semanas, de hecho, hace unas semanas en la Real Academia Española habían introducido la palabra ella al observatorio de palabras. El observatorio de palabras solo dice que esta palabra no es oficial todavía, pero está siendo observada. Después de unos días, de 2 o 3 días que fue introducida a ese observatorio, la quitaron. La Real Academia Española después dijo que la quitaron porque había mucha controversia. Entonces, aquí podemos ver cómo aún los sistemas heteronormativos aún están en el poder y están como que previniendo que las personas trans pueden tener un poco más de pues libertad o validez en ese aspecto de usar estos pronombres o estas palabras. Y ahí hay otros ejemplos de cómo se pueden usar en nosotros con la X, con la arroba también. Pero ahora vamos a hablar un poquito de interseccionalidad. A mis pacientes les enseño interseccionalidad y les enseño fotos o les digo un ejemplo. Imagínense en las calles de Boston. Las calles de Boston no son nada más derechas, va del lado izquierdo y derecho, sino que hay 3 diferentes derechas, hay 3 diferentes izquierdas, algunas veces no interseccionan bien también. Así es la interseccionalidad. Entonces, la interseccionalidad es cómo nos comprendemos y nos vemos con nuestras diferentes identidades. Todos tenemos identidades únicas que nos hacen especiales, que nos hacen único en ese aspecto. Ser hijo, ser inmigrante, ser bisexual, ser etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las veces se ignoran las diferencias individuales, que no reconocemos las múltiples identidades que podemos tener, acordándonos que aún siendo Latinx, hay subgrupos de esos muy específicos. Una persona que se identifique como, vamos a decir, mexicana, puede ser muy diferente a una persona que se identifique como puertorriqueño. E igual, una persona de una región de México puede identificarse muy diferente a otra persona de otra región. Entonces, saber que hay muchas diferencias en esto. Y ejemplos de interseccionalidad: la cultura, la nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, puntos de vista religiosos, espirituales. Estas identidades tenemos que estar conscientes como personas, vamos a decir, algunas veces se dice que los servicios de médicos, mentales son para todos, pero sabiendo que si tenemos unas identidades, algunas nos van a marginalizar más que otras. Vamos a decir, una mujer latina trans
pueda ser más difícil para esa persona obtener servicios médicos, obtener servicios de salud mental, etcétera. Entonces hay que estar muy consciente de los sistemas que son opresivos, que aún siendo un poco abiertos para la comunidad, aún están todavía dando presión. Y en eso me lleva a navegar el sistema con estas identidades. Y cuando digo el sistema, no nada más me especifico en un aspecto de un sistema, sino un sistema, en este caso viene sistema de ayudas de recursos para estas personas, sistemas de hospitales, abogados, salud mental, y estar consciente de que para inmigrantes gays, para inmigrantes trans, para hombres que tengan sexo con hombres, el sistema de asilo específico no es fácil. Entonces, ahí puse salir de closet, porque cuando una persona, un inmigrante Latinx, está tratando de procurar asilo por orientación sexual o identidad de género, algunas veces esa persona es forzada a salir del closet. Me ha tocado pacientes que vienen a mí y para el proceso de asilo, pero que su familia no sabe que son gay o que se identifican como mujer trans, o su familia, sus amigos están todavía dentro del closet. Y el sistema lo que hace es de que a fuerzas, para una persona poder aplicar para asilo, tiene que salir del closet y tiene que escribir en su narrativa que esa persona es gay, que esa persona es trans, etcétera. Lo que puede causar problemas algunas veces. Muchas de las personas con que he trabajado deciden seguir el proceso, se tarda porque tienen que sentirse un poco más cómodos de hablar de estas cosas, pero deciden nada más salir del closet en el sistema legal, en el sistema del gobierno, pero en el sistema familiar todavía se quedan dentro del closet. Y eso es bien importante navegar. Yo como psicólogo ayudo a la persona a navegar estos diferentes sistemas. Sabemos que algunos sistemas son más opresivos que otros. Igual, mujeres trans todavía tienen más dificultades en esto porque los abogados, los psicólogos, escribiendo sus narrativas, escribiendo evaluaciones psicológicas, tienen que justificar o tienen que como que enseñar y educar a la persona leyendo, a la persona que está entrevistando, qué es una mujer trans, qué es ser trans, qué es identidad de género. Y algunas veces estas personas haciendo estas cartas puede hacer que no estén tan calificadas o no tengan tanta educación en estos temas, lo que algunas veces la hace más difícil para una persona adquirir y agarrar asilo. Y ahora, hablando de navegar este sistema, hay varias barreras que existen para estas personas. El idioma, fácil. Una persona hablando español, un inmigrante latinx, tratando de adquirir servicios, pero algunas veces la barrera puede ser el mismo idioma. Una persona puede ser que no se sienta cómoda cuando van con el doctor o tienen una cita virtual y el doctor está hablando inglés y un intérprete en español. Se pierde mucho del servicio. Claro, es mejor tener eso que nada, pero también saber estar consciente de que eso algunas veces impide a personas a tener acceso a estos servicios. Para profesionales como nosotros, falta de conocimiento de cómo trabajar con esta comunidad, de cómo trabajar con la comunidad LGBT, de cómo trabajar con Latinx. Factores culturales, como hablamos, la religión, sentirse juzgado, procurando ayudas de salud mental. En nuestra cultura es mucho el tabú, se puede decir, de que, bueno, pues si una persona va con un psicólogo, está loco, o sea, ¿qué le está pasando?, etcétera. Entonces, también reducir el estigma. Esto es, si tenemos un amigo que está pasando por una situación difícil y no quiere ir por eso, porque, ay, no estoy loco. Es de educar a esta persona, de decirle, oye, no es de que está loco, pero mira, puede ser que esta persona puede escucharte y no te va a juzgar. Encontrar diferentes formas de hablar de eso. Para muchos inmigrantes latinx, LGBT, trans, el temor de ser deportados por si procuran estos recursos. Si van al doctor, si van a médicos, si van a abogados, salud mental,
tienen miedo de procurar estos servicios por el mismo temor de ser deportados del sistema que los va a ayudar. Y sí, o sea, y más ahorita en el clima político. Sabemos que estos temores no vienen de la nada, sino que ha pasado algunas veces. Entonces, ya accesibilidad, esa es otra barrera que personas puedan tener para tener acceso a estos servicios, estos sistemas. Transporte, sabiendo, COVID ahora, sabiendo que ahora es mucho más difícil poder tener una cita en persona, ahora es más virtual. Entonces, accesos, hasta tener el celular, un celular para cámara, tener internet buena para poder tener estas citas, etcétera. Entonces, esas son una de las barreras que personas pueden tener navegando este sistema de ayudas, de diferentes ayudas. Y ahora, nada más para terminar un poquito en esto, es salud mental. Entonces, la somatización de síntomas. Somatización de síntomas es muy común en esta población, igual que latinos, pero en esta población aún más, por las identidades que marginalizan más a la persona. Y entonces, una persona es muy difícil decirnos o decirte, o un amigo, etcétera, va a ser más difícil decirte, oye, me siento depre, me siento con ansiedad, me siento con estrés. Normalmente lo que va a pasar y lo que es importante ver en personas es qué síntomas tienen. Porque la persona puede decir, oye, tengo muchos dolores de cabeza o tengo muchas migrañas, no sé de dónde viene, estoy bien físicamente, mi salud está bien. Oye, no duermo tanto o estoy durmiendo de más. Dificultades gastrointestinales. Oye, no es como que el estómago no estoy yendo al baño, estoy yendo mucho al baño. Oye, tengo dolor en el pecho, falta de aire, siento que me estoy muriendo algunas veces. Sentirse sin ánimo. Una persona sabiendo que en esta población no vamos a decir me siento depresivo o tengo síntomas de ansiedad. Es mucho más común decir somatizar estos síntomas y decir tengo estos síntomas físicos. Entonces, es bien importante como aquí sé que hay profesionales, hay personas también que están de la población general y todo. Entonces, es importante, si alguien cercano de nosotros y se identifica como LGBT o trans, etcétera, es importante poder ayudar a esta persona porque algunas veces este subgrupo es más marginalizado y el riesgo de que haya complicaciones de la salud mental aumenta. Entonces, creo que ya hablé de suficiente y ahora le voy a dejar a Gerardo. Ok, bueno, mil gracias por la invitación. Yo he trabajado en FEME casi por 5 años y bueno, he promovido parte de mis servicios a la comunidad hispana o latina, Latins. Y pues lo que vi, o sea, como para ver, complementar lo que se ha dicho con mis dos compañeros anteriores, yo voy a especificar más, hablar un poco acerca de algunas de las barreras en cómo los servicios se dan o cómo se reciben y cómo puede ser una barrera para las personas LGBTQ, pero especialmente para las personas transgénero, de que tengan acceso o el acceso sea limitado, o que no lo tengan hacia ciertos sistemas o ciertos doctores, ciertos terapeutas, ¿ok? Algo que es una barrera y que es parte de esta normatividad que vivimos en esta sociedad es muchas de las clínicas, cuando no hay visibilidad, se perciben por las personas como hetero o cis, que quiere decir que todo mundo tal vez es heterosexual o todo mundo es cisgénero. Especialmente en algo que encontré en mis pacientes en otros sistemas, que obviamente, bueno, como saben, Fenway, más que nada, como el 70% de esta población que atendemos es LGBTQ y tal vez 20% de eso es transgénero o género diverso. Muchas de las experiencias que me han contado en otros sistemas de clínicas, hospitales o práctica privada es esta percepción de que el ambiente es cisgénero o es heterosexual. Y
no hay, lamentablemente también en esos sistemas no incluyen como parte de las evaluaciones el preguntar sobre la sexualidad o la identidad de género o la expresión de género también, o también los pronombres que debemos usar que la persona se identifique con ellos. Y es algo que obviamente es una barrera para las personas LGBTQ, donde si no pueden decir qué es lo que es su problema porque no pueden ser abiertos o no tienen la confianza o la seguridad, o no se sientan seguros de que pueden hablar de sexualidad y de género, pues bueno, hay parte de ahí de la historia y de la atención médica y psicológica que bueno, se va a perder. Y es algo que he visto en otros sistemas que me han comentado pacientes, donde obviamente a veces no dicen nada. ¿Por qué no se les pregunta? ¿Por qué? Porque toda la clínica tal vez se asume que es cisgénero o que es heteronormativa. No hay ninguna visibilidad acerca de diferentes identidades de esta interseccionalidad que debemos fomentar en donde nos encontremos, ya sea en una clínica, ya sea en mi práctica privada, pero la visibilidad para poder, siendo visible, las personas van a darse cuenta de, ok, es un ambiente seguro donde puedo hablar de esto, porque tengo algo ahí visible, hay una representación. Es algún problema que se ha tenido. También, lamentablemente, todavía sistemas médicos, o sea, o de atención de salud, todavía tienen mucho que aprender y han sido, poco a poco, yo creo que aquí en Boston está haciendo mucho más el movimiento donde se está sensibilizando o los sistemas de salud están tratando de sensibilizar acerca de cómo recibir a las personas transgénero, cómo o a las personas con diferente sexualidad, para poderles dar los mejores servicios, para poder ser sensibles a sus necesidades y también en el trato que tienen, inmediatamente tienen acceso al servicio. Lamentablemente esto ha hecho que en algunos servicios, tanto de hospitales como clínicas que están en diferentes partes de la ciudad, las personas especialmente transgénero han tenido experiencias traumáticas donde si no se le reconoce, no se puede hablar de tal vez, o sea, tengo disforia en ciertas partes de mi cuerpo, pero mi examen que tengo que hacer, tal vez con mi doctor de cabecera, es un examen que obviamente tiene que ver con áreas que me produce disforia, pues es traumático para muchas personas transgénero el tener una auscultación sin tener una plática acerca de, ok, si eres una persona transgénero, dónde está tu disforia, qué es lo que podemos hacer para hacerlo más cómodo o menos traumático para ti, porque a veces, o sea, va a ser traumático. am, y tener ese tipo de conversaciones, pero lamentablemente a veces obviamente no dicen nada, porque obviamente no hay lugar para abrir la conversación y te dramatizan. Muchas personas lo que optan es no ir al doctor aunque estén enfermas, o enfermos o enfermes. ¿Por qué? Porque con esa experiencia que tienen, o sea, no los invita a buscar ayuda, a atender su salud. Y algo que he visto también en Fenway ya cuando se integran en nuestro sistema es también les tenemos que ayudar a tal vez empoderarlos a poder hablar de qué es lo que les hace sentir tal vez incómodo con los doctores. Porque nuestros doctores que tenemos, o sea, son bastante sensibles, pero esa disforia puede variar de persona a persona. La disforia a veces puede hacer que hasta se desmayen, simplemente desnudándose. Entonces tenemos que realmente evaluar qué es lo que le podemos ayudar al paciente para sentirse mejor, cómodo y lo menos traumático que sea la experiencia. Y yo tuve un caso de una chica transgénero que tenía un doctor, bueno, se identificaba como hombre cisgénero y, y tenía un problema de salud y no iba y no iba. Y yo estaba haciendo terapia con ella y le comenté, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me decía, es que sabes que no me siento segura o cómoda con un hombre cisgénero. Y le digo, ¿y se lo has dicho al doctor? Y dice, no. Le digo, entonces, bueno, hice psicoeducación, pero también ayudarla a empoderarla. Y lo que hice también fue advocacy con el doctor y hablar con su sistema, con el equipo que estaban trabajando con ella, para poder proveerle si hay alguna opción de si ella se sentía mucho mejor con una mujer o alguien que se identificaba como mujer, doctor,
pues sí se podía hacer eso y también mejor en el idioma español. Y hubo esa posibilidad y gracias a eso, o sea, se atendió de un problema que tenía tiempo que no se atendía, pero precisamente por esa incomodidad que no la podía exteriorizar por los sistemas tanto de cuando vienen de nuestro país, de países hispanos, como a veces aquí en estos sistemas donde si el doctor no les pregunta nada de su sexualidad, de sexo, de identidad de género, pues bueno, o sea, ellos no van a abrir la conversación. Ha habido estudios donde en general la población hispana o Latinx tienen problemas para empezar a hablar de sexo simplemente o de orientación sexual, muy bajo el número de personas que lo abren. So, es algo que tenemos que invitar a la conversación para que se empiecen a normalizar. Y eso es a todos niveles, doctores, enfermeras, terapeutas, quien sea que esté atendiendo. Y bueno, ella estuvo mucho mejor y bueno, pudo atender sus necesidades. So, realmente tenemos que ver cómo los sistemas de salud pueden convertirse en barrera y no solamente verlos como un acceso a servicios, pero también puede tener sus barreras de que no den acceso a esta población, especialmente en español. Otra de las cosas que también quiero mencionar es acerca del idioma. Como saben, el idioma español es un idioma binario. Hay otros idiomas que no son binarios, son tal vez más neutros. Y inclusive tienen, bueno, por ejemplo, el inglés. El inglés tiene el they, pero el they, o sea, ni es hombre ni masculino ni femenino. En español no tenemos eso. So, no hay una descripción, un descriptivo neutral para poder describir mi experiencia si, por ejemplo, soy no binario. Muchas de las personas transgénero y LGBTQ que yo atiendo, muchas de ellas son inmigrantes que han tenido 1 o 2 años en este país y se empiezan a conectar con servicios. Y algo también estoy haciendo un grupo que es en español para LGTB, comunidad LGTB y transgénero, que es en español y es para la comunidad hispana Latinx. Y vemos la interseccionalidad de muchos aspectos de ser LGTB, o sea, mi identidad sexual o mi identidad de género o mi expresión de género, con todo lo que es la cultura, tradiciones, religión, todo eso que ellos nacieron y crecieron en la cultura hispana. Y es increíble cómo cuando se da el espacio y hay seguridad y hay esa apertura de hablar este tipo de temas de sexualidad, de sexo. Algunos de ellos, yo recuerdo una de las personas que iba a mi grupo, tuvo la oportunidad de empezar a explorar su propia identidad de género en el sentido de que tal vez se considera como no binaria, pero ella en su país de origen nunca se cuestionó eso, sabía que había algo diferente, pero nunca se lo hizo porque no hay ningún descriptivo para cómo describir mi experiencia no binaria en español. Pero cuando empezamos a hablar de que sí hay esa posibilidad, aunque en el lenguaje no lo permita, y por eso, por ejemplo, en Argentina y Chile se está usando mucho lo que es el lenguaje inclusivo, que ya lo había mencionado, que es utilizar, hay un cambio estructurales y de gramática, todo eso que yo también, o sea, he tratado de hacerlo, pero es como que hay que repensarlo para cuando lo hablamos. Y yo creo que espero que los servicios de salud y especialmente cuando hablamos español con nuestros pacientes, lleguemos a ese punto de poco a poco integrar más y más este lenguaje inclusivo, porque eso va a dar también visibilidad a las personas que se consideren no binarias. So, con esta persona, pues, obviamente empezó a identificar que esa experiencia era diferente. No la podía escribir en español, pero la existe. Entonces, el acceso tal vez a esta parte que se integra de como lenguaje inclusivo, pero alinear con esa identidad, con esa expresión de género, con ese ser no binario. So, es algo que en muchos sistemas de salud no se ha considerado como parte de que puede ser una barrera para las personas de poder abrirse, de poder explorar su propia experiencia, ya sea sexual o identidad de género, de expresión. Y es algo que lamentablemente se convierte en una barrera. So, en mi grupo obviamente sintió muy bien y identificó inclusive otra mujer transgénero que yo tuve en el grupo, también eh, tenía como 2, 3 años
en Estados Unidos. Y a través del grupo también se dio cuenta que ella asumía que porque ya habías transicionado hacia una mujer transgénero, tenía que únicamente estar atraída a hombres. So, a través del grupo, con sentirse segura y cómoda y recibida, se empezó a dar cuenta que posiblemente había como una bisexualidad, una fluidez, donde ella empezó a darse el permiso también de decir, bueno, tal vez creo que también estoy atraído a mujeres y explorarlo. Entonces también es algo que tenemos que tratar de fomentar, que no sea una barrera para poder entender mejor quién tenemos enfrente por la limitación del lenguaje. Entonces hay que, digo, yo lo estoy trabajando, o sea, trato de usar el lenguaje inclusivo, pero a veces tengo que pensarle demasiado, entonces, pero es algo que al menos estamos conscientes de que eso puede pasar, aunque tal vez no utilice, pero sí explorarlo y darle seguridad para que puedan ellos abrirse. ¿Okay? Algo que también, bueno, una barrera, lamentablemente, muchos sistemas no están preparados para recibir personas que hablen español. Lo hacen a través de un traductor, que obviamente, bueno, para un doctor que está auscultando, pues puede funcionar. Pero cuando es cuestión de terapia es bien difícil y a veces imposible. ¿Por qué? Porque sí, tal vez sea muy buena traducción, pero los pacientes no se sienten confiados de decir, hay una tercera persona que estoy hablando que sabe lo que estoy diciendo, no, gracias. O sea, voy a hablar, pero tal vez no, no con la confianza de poder decir realmente, abrirme y decir tal vez muchas de las cosas que tal vez quiero explorar o quiero decir. Eso también ha sido una barrera que lamentablemente, pues bueno, ojalá hubiera más em, personas en los sistemas de salud que pues habláramos español para poder obviamente cubrir más en necesidad. Pero yo creo que es también algo que los sistemas tienen que trabajar en atraer minorías, especialmente en español, para poder ofrecer esos servicios. Que ahorita, bueno, como todo el mundo sabe, con todo esto que estamos pasando de estos cambios sociales y replanteando ideas acerca del racismo, pues parece que también los sistemas están dando cuenta que a veces ellos también ponen la barrera donde si no retengo personal de minorías, o sea, ¿cómo voy a poder ofrecer servicios de calidad a esas minorías si son en otro en otro idioma? Okay. Eso es a cuestión del idioma, eso es algo que ha sido una barrera también para poder, especialmente para las personas transgénero, recibir el tratamiento de calidad que tienen que recibir. Y otro punto, el final, es que también la mayoría de los pacientes que he visto son español, son inmigrantes, tal vez 2 años, 1 año, 2, 3 años que llegaron a Estados Unidos. El proceso de aculturación por el cual van, porque obviamente es natural de venir a otra cultura, diferentes tradiciones, diferente lenguaje y todo eso. Pasa por un proceso de aculturación. Y ese proceso también se vuelve a veces una barrera donde ellos vienen de un sistema donde a veces los sistemas de salud de nuestros países son algo diferentes, tienen diferentes regulaciones, tienen diferentes maneras de cómo referirse a ciertos servicios. Por ejemplo, algo que yo he visto que causa mucha confusión en mis pacientes es un trabajador social. Y en muchos de los países, y tal vez estoy mal, pero el trabajo social no es terapia. El trabajo social les ayuda a ver todo lo, no sé si housing o cosas de esas. En nuestros países, aquí es diferente. Entonces se confunden mucho, donde cuando dicen un trabajador social, ya no saben si van a hacer terapia o si van a hacer nada más case management. Y algo que, o sea, tenemos que hacer mucha psicoeducación y educar de cuál es el sistema del que estás aterrizando, cuáles son también las protecciones, la confidencialidad es muy diferente a veces. No digo que sea mala en nuestros países, pero es diferente. Pero también viene toda esta paranoia y esta bueno, paranoia con razón, porque obviamente hay muertes, hay discriminación, o sea, lo vemos y me puede pasar a mí. Obviamente la confianza que a veces tienen los sistemas de salud, como no hay un sistema bien definido acerca de cuál es la confidencialidad, cuál es lo que es privado en esta sesión, todo eso.
vienen con los miedos a veces de que allá, pues tal vez el doctor le dijo no sé qué a la enfermera y luego la enfermera tal vez está ahí diciéndoles algo enfrente de todo público. So, obviamente tienen ese miedo y es algo que tenemos que ayudarlos ok, bueno, quizás cosas son diferentes, porque eso también les da seguridad. Decir, ok, puedo hablar en la sesión y no, mientras yo no doy permiso de hablar con alguien, ok, todo se queda aquí. So, eso es algo bien importante porque si no también se convierte en una barrera cuando no saben cuáles son sus derechos. También viene otra cosa acerca de muchos de ellos a veces no tienen documentos. So, por el mero hecho, sin tener información, sienten que no tienen ningún derecho porque no tengo documentos. O sea, no tengo ninguna identidad que algo que me proteja porque yo no soy residente, no tengo documentos, no tengo permiso. Y es algo que también tenemos que ayudarles a entender que tienen derechos a pesar de que no tienen documentos. Muchos de ellos no saben. Muchos de ellos no saben inclusive que tal vez pueden tener acceso a servicios de salud, otros servicios porque tal vez yo no soy residente o no tengo papeles. Y eso les ayuda a tener, o sea, sentirse más empoderados, pero también tener más acceso a servicios que requieran, obviamente, para una mejor atención. So, es algo que tenemos que hacer mucha advocacy, pero también mucha educación para ayudarlos a entender el ambiente donde están aterrizando. Y desde socialmente, desde el sistema de salud, el sistema de protección, inclusive muchos de ellos vienen con experiencias a veces traumáticas con el sistema de policía donde no respetan sus derechos. ¿Por qué? Porque tal vez en ese país, pues, digo, una cosa es tener algunas leyes que tal vez protegen al LGTB, pero otra cosa es el rezago social, si respeta esas leyes y cuánto se está reforzando a nivel tal vez jurídico o de nivel de policía, están reforzándose o a veces no. Y muchos de ellos no lo refuerzan y se ríen o no ponen atención a las necesidades o lo que sea. So, vienen también con toda esa experiencia donde a la policía tal vez la ven como, o sea, no, nada, porque primero porque no tengo documentos tal vez, pero ahora porque soy LGTB también mi experiencia, lo que he visto o lo que he pasado, ahora, o sea, no, ni siquiera quiero saber nada de eso. Entonces, hay que normalizar, ayudarles a entender el sistema y sus derechos que tienen aquí, la protección, que como LGTB y especial como persona transgénero, que no tienen en nuestros países. Entonces, eso les ayuda bastante a sentirse más en control de su situación y alcanzar más servicios. Otra cosa es el aislamiento. Lamentablemente, cuando vienen muchos de ellos, tal vez sí vienen, tal vez conocieron un amigo, no sé qué, pero si no hablan inglés para nada, o sea, viene todo este aislamiento. Y tenemos que tratar, o sea, algo que ha pasado muy positivo con mi grupo es que ayuda también a que se conozcan entre ellos con la seguridad de que tal vez algunos de ellos no están fuera del closet. So, tienen también todo este miedo de que si los ven o no sé, no me va a identificar, especialmente si vienen en comunidades donde hay más, o sea, netamente es comunidad hispana o latina o latins, tienen todo este miedo. Entonces también tenemos que, el grupo les ha servido como para encontrarse y inclusive después del grupo, pues empiezan a hacer amistades o al menos tener más estructura de más personas que puedan conocer, que no tengan que esconder su identidad y sentirse seguros de que, obviamente, estoy conociendo a otra persona. También conocer a través de otras de los miembros por ejemplo, en este grupo, otras experiencias que tal vez yo no soy bisexual, pero tal vez estoy aprendiendo de una persona bisexual. Tal vez no sé lo que significa ser transgénero, pero hay una persona transgénero y estoy aprendiendo qué es eso. Y yo creo que el grupo les hace entonces sentido de este aislamiento. Am, eh, También obviamente la culturación es reforzar todo esto acerca de hablar del sexo, hablar de sexualidad, haber conversaciones de identidad de género, eh, em, diferenciar y educar acerca de, a veces también no tienen mucho entendimiento de lo que es identidad sexual, identidad de género, entonces también hacer ahí algo de educación para que puedan entender. Am, y básicamente, bueno, es lo que yo he visto en este año de práctica. Y digo, hay diferentes otras áreas que hay muchas más varias, pero en general yo creo que para complementar las dos presentaciones anteriores, yo creo que en realidad tienen más una idea acerca de cuáles son a veces estas barreras, que obviamente pueden hacer mucho más, dependiendo también de cada uno del setting donde cada uno de ustedes esté o a dónde tienen sus servicios, pero al menos es una idea general de cómo
tenemos que poner atención a estos puntos, identificarlos y cómo podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades y el control que tengamos dentro de ese sistema donde trabajamos. Ahora no sé si se abren preguntas o no sé. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Hola, Eduardo Netli, a todo esto. Mira, no tanto una pregunta, pero más como un comentario, ¿no? Porque en sí siempre hablamos de las barreras, ¿no? Y si bien es cierto, este tema es complejo, sobre todo en el contexto, ¿no?, de personas latinas con un historial migratorio, ¿no? Y porque viene toda esta variable, ¿no?, del proceso de aculturización. Si bien es cierto, tenemos un idioma que no nos permite, digamos, ¿no?, ciertas ambigüedades, pero yo creo que es importante el hecho de que se esté dando, digamos, ¿no? Y sobre todo en las generaciones nuevas, digamos, ¿no? Incluso en nuestros países, en Sud y en Centroamérica, donde esto está agarrando, porque es importante tener estos marcos teoréticos, ¿no? Para poder entender la experiencia de uno, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un marco de orientación sexual, expresión de género, ¿no?, te ayuda a entender una experiencia que estés teniendo interna, digamos, ¿no? Y no te estigmatiza, digamos, ¿no? Porque puedes sentir algo sin tener que identificarte como tal, ¿cierto? Y yo creo que eso es importante. Lo otro que yo siento que a veces es una barrera, ¿no? Es que una vez que es acceder a servicios, ¿no? Y cómo nosotros podemos, ¿no?, crear, ¿no?, un proceso en el cual, porque la barrera siempre es la entrada de la clínica, ¿ok? O sea, una vez que ya estás con el personal de salud mental, generalmente hablando, si tienen un entrenamiento adecuado, o con un médico que tiene un entrenamiento adecuado, ¿no?, de que va a tener la sensibilidad, de que va a hacerte una entrevista y te va a preguntar cosas sexuales, digamos, ¿no?, y te las va a preguntar en forma neutra, ¿no? ¿Has tenido sexo con hombres, mujeres, ambos, digamos, ¿no? Cosa que no, ¿cierto? Yo creo que, pero llegar a eso cuesta, ¿no? Porque a veces es la persona que te registra, digamos, ¿no? Es la que te da la mala impresión, ¿no? Cuando ves que no hay una cierta representación. Y yo creo que eso es importante de poder, ¿no?, comenzar a trabajar y que diversifiquemos, ¿no?, y que capacitemos a ese personal, digamos, ¿no? Entenderlo, porque a veces ese es el personal, que son, a veces pueden ser los mismos latinos, digamos, uno se puede presentar a una clínica, ¿no? ¿no? Y te miran así como que tienes 5 cabezas, ¿no? Entonces yo creo que eso es complejo, ¿no? Y eso a veces es la responsabilidad de las organizaciones, ¿no?, que no tienen buenos sistemas, digamos, ¿no?, para capacitar al personal, a todo el personal, digamos, ¿no? A veces solamente capacitan, digamos, ¿no?, a las personas que proveen el servicio propiamente tal, pero no a todo el entorno de personas que apoyan, ¿no? Porque es importante, digamos, ¿no?, porque a la larga asumir algo de uno es curativo, ¿cierto? O sea, una vez que entiendes tu experiencia interna, digamos, ¿no?, te da un sentido generalmente de tranquilidad, o te da el paso como para poder decir, ahora sí, ¿no? Porque cuando es blanco y negro es muy complejo y sientes una dualidad y sientes todas estas cosas de ambivalencia, obviamente, ¿no? Pero cuando ya puedes, digamos, ¿no?, sentir una experiencia interna, digamos, ¿no?, en un espectro, y yo creo que eso es importante, ¿no? Mira, nosotros lo escuchamos constantemente en el Departamento de Salud Pública, especialmente en el contexto de personas transgénero o que son no binarias, ¿no? En el sentido que constantemente tienen que estar haciendo estas luchas. Y esto que son personas empoderadas, ¿no?, pero constantemente tienen que estar haciendo esta lucha, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día es un poco más factible y se está entendiendo mejor esto, al menos en alguno de los sistemas de salud, donde tienes la opción en el récord médico o en tu ficha médica de decir, no, cuál es tu nombre, no, tu género, cómo te identificas, o sea, está la habilidad de poder hacer este tipo de cosas. Pero sí, es complejo esto, ¿no? Y en la medida, yo creo que
que entendamos eso, ¿no? Y la diversidad y lo complejo de la cultura o de los latinos o de los latinex, incluso que hablábamos de eso, incluso en el proceso de generar esta conferencia, hablamos de eso, ¿no? De esto de latinex, ¿no? Y cómo nos identificamos y tener que crear todos estos espacios que son amplios y son complejos y producen, ¿no? Sentimientos y emociones que tenemos que conversarlas, ¿no? Pero bueno, eso un poco, ¿no? Pero Ajá. Digo, Sí, estoy no, totalmente de acuerdo en una parte es el entrenamiento, pero otra parte también es acerca de la sensibilidad de las organizaciones mismas. Un día me invitaron a hacer un entrenamiento para cómo, en Casa Esperanza, de cómo empezamos a hablar de sexualidad, de identidad de género, personas transgénero. Y una de las cosas importantes, sí, el entrenamiento es importante, pero otra es cómo está tu cultura, si se permite hablar si hay visibilidad para el mismo personal, de decir, podemos hablar de sexualidad, hay personas gay, hay una persona trans, y eso es algo que es el primer paso que también se tiene que dar, porque puede haber mucho entrenamiento, pero si todavía hay un estigma internalizado, pues obviamente ahí va a haber problemitas. claro. Entonces, tiene que es algo que se tiene que atacar de diferentes lugares, pero precisamente a veces sensibilizar al mismo personal de cuánto te sientes, inclusive doctores, qué tanto te sientes cómo decir, a ver, pregúntale de tu sexualidad, pregúntale con quién tiene sexo, Claro, no, pregúntale si tiene sexo, porque a veces no se pregunta, bueno, digo, no, y no quiero generalizar, pero a veces si yo voy porque tengo dolor de estómago, y es la primera vez, pues ni me van a preguntar de cuál es mi práctica sexual, si estoy bien, no sé qué, porque ese no es mi concern. Y yo creo que es algo que tenemos que normalizar, que cualquiera que vaya a empezar a tener servicios, eso es de entrada que tenemos que tener un conocimiento mayor, incluyendo esas áreas, porque sí será mi dolor de estómago, pero al menos tal vez que si ya descubro algo más que tal vez te está afectando. Entonces, yo de acuerdo, si hay muchas otras cosas, esto tiene muchos ángulos, sí, sí, que sí, no hay una sola solución, sino diferentes cosas que tenemos que hacer. sí. Me gusta eso que dice Geraldo. Me recuerdo cuando yo estaba en la clase mía de Substance Abuse Counselor para poder sacar mi LADAC y mi KDAC. Y me acuerdo un compañero que no quería aceptar, quería estar trabajando en este field donde iba a tener pacientes o clientes LGBTQIPK y la persona, sus valores personales y religiosos conflictaban con el respetar y aceptar estos temas, que no, it's not about us, it's about our clients. And I remember being in my class and often getting en argumento con estas personas, like, esto si tú crees que este trabajo va a chocar con tu religión, con tu moral y con tus cosas personales, deberías pensar si estás adecuado para trabajar en esta comunidad. Ya, porque si no, lo que va a pasar también en el delivery de services, va a haber un bias ahí que obviamente no va a ayudar. Exacto. Y ahí de entrada no va a funcionar. Por Y más últimamente, entrenamiento. y últimamente haciéndole daño al cliente, Ujú. bastante daño que puede causarle. Lo traumatizamos. A veces que retraumatizar al paciente, retraumatizar a esa persona, lo reduce la probabilidad de que esa persona adquiera otros tipos de servicio o el mismo servicio en otra parte. ¿Por qué? Porque esa experiencia no fue buena, esa experiencia, y me ha pasado a mí con muchos de mis pacientes que he trabajado aquí, que me dicen, mira, me tardé 2 años, me pasó esto, pero me tardé 2 años en tratar de procurar servicios de nuevo porque mi experiencia no fue buena. Mi experiencia no fue afirmativa, no me sentí validado en mis identidades desde el momento que toqué el centro de salud. Y eso es lo que es bien importante. Sabemos de las barreras y cómo podemos reducir estas barreras. Es de que hasta centros médicos aquí en Boston, en donde sea, la verdad, para la comunidad Latinx, para la comunidad LGBT,
un simple papel afuera de bienvenidos todos o aquí no juzgamos, tener la bandera LGBT, tener cosas en esas cositas, puedan reducir esas barreras en una persona, decir, oye, mira, que pase por ahí o que sea la primera vez que vaya, diga, oye, mira, ese es mi idioma, es que me identifico yo, que después valida la identidad y puede hacer que esa persona, sabemos mucho en nuestra comunidad, es la palabra. Se corre la voz por palabra. Oye, mira, me gustó cómo este doctor me trató. Me hicieron estas preguntas que no me sentí incómodo. Igual como dice Gerardo, un doctor, o sea, es bien diferente tener un doctor y te dice, oye, tienes sexo o entras en relaciones sexuales. A un doctor decir, oye, somos aquí adultos, ¿qué tanto tienes sexo? ¿Eres pasivo, activo, etcétera? Muy diferente la experiencia que la persona va a tener, porque va a normalizar, va a crear normalizar ese comportamiento, ese aspecto de sexualidad. Y como digo, esa experiencia la persona después le dice a sus otros amigos que no puedan tener acceso a esos servicios. Oye, mira, fui con este doctor, me encantó mucho, te has checado, te has hecho el chequeo, etcétera, con esas cosas. Así es como se trae a estas personas, estas poblaciones. Me gustaría añadir una parte también que creo que aquí en nuestro estado, en Massachusetts, en el contexto de substance abuse, creo que tenemos que hacer más cosas en comunidad para ayudar a nuestra comunidad LGBTQIPK. Te digo, tenemos el Triangle Program. Perfecto. Para personas que hablan inglés, ahí se trata, varias veces he ido ahí en mi pasado y me gusta el programa, pero no está diseñado para latinos, no hablan español. Bueno, ¿qué tenemos? Nos queda Héctor Reyes en Worcester y Casa Esperanza. O como hombre gay que viví 6 meses en Casa Esperanza en el pasado, cuando tuve bastantes problemas con el vicio y no estaban ready para una persona gay como yo, open-minded, abierto, sin miedo. Te digo que me trataron mejor los 38 hombres que vivían en la casa que los mismos empleados. Y me tomé parte de mi misión ayudarle a esta gente a que entiendan, que se asesoren, que cómo trabajar con un hombre gay en una casa donde hay otros 38 hombres que quizá no son gay, cómo manejar la situación. Y lo mismo con las personas trans. Reciente tuvieron una persona trans trabajando, su primera persona trans. Pero pienso que tenemos que ser más, como hablé esta mañana, en conectarnos y en el caso de substance abuse, terapia, addiction services, tenemos que hacer buscar una buena encaje para un programa que nos ayude a nosotros los latinos en adicción. Y yo creo que es bien importante lo que mencionas. Yo hice un internado ahí en Casa Esperanza hace tiempo. Y pues bueno, digo, mi jefe sabía que era este hombre gay, pero si no se habla, nadie hablaba, o sea, ni en el staff, así como que todo el mundo más o menos sabemos qué onda con alguien, pero no lo verbalizamos. Y yo creo que desde ahí es donde se tiene que empezar a hacer el trabajo de donde, ok, o sea, si no se habla, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa, causa incomodidad? ¿Por qué? Porque eso los llevamos también a cómo empezamos a tratar o lo que oímos tal vez de un paciente si le dicen alguna cosa fea y entonces nos quedamos así porque, bueno, ¿qué hago? Porque también no sé si puedo hablar o ni sé cómo empezar conversaciones. O si me siento cómodo empezando a decir, no, pues la homosexualidad o lo que sea. Entonces es mucha sensibilización, pero también yo creo que cada organización tiene que trabajar esa parte donde tiene que ver cuáles son las biases, cuál es la incomunicación que hay, si no se puede ser abiertamente hablar, ¿por qué no? Normalmente no, si tal vez sabemos, porque obviamente hay leyes que protegen, pero ¿por qué no se puede hablar abiertamente? Y ese es un problema que yo creo que, en particular, a veces yo creo que pasa mucho en las comunidades, en programas donde la mayoría son todos latinos o latines, todo el personal, entonces como que métete a una parte de un closet, ahí andamos de closet en closets. Y entonces tenemos que hacer algo para empezar ya no darle tanto espacio a eso y empezar a ser más visibles, Sí. porque se necesitan estas conversaciones.
Y me alegro que dijiste eso ahora porque se notaba en otras personas que yo ya conocí en la comunidad que sabían que eran openly gay, pero vi eso que acabas de decir, que andaban como en eggshells, como que no querían que supieran, como que me dice, ay, no diga que yo soy esto, ¿entiendes? Porque me conoces. So, es importante que eso que dijiste y muy real. Y también, si de acuerdo también donde trabajemos, que obviamente, o sea, podemos sensibilizar a nuestro sistema, pero a veces los sistemas toman tiempo. Pero al menos lo que yo puedo hacer en mi oficinita, ser visibles. Pongan banderitas, pongan panfletos, no sé qué, donde cuando llegue la persona diga, oh, ok, aquí se puede hablar de esto, aquí puedo seguro hablar de identidades de género o de esto. Empezando por ahí, aunque tal vez la organización todavía no lo haga o esté trabajando en eso, pero podemos empezar en nuestra propia, donde recibimos al paciente. O sea, mínimo eso podemos hacer y eso va a ayudar bastante. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Otra persona quiere algo que decir? Me callaron. Buenas tardes a todos los participantes de esta última conferencia del día de hoy, Latinx 2020 Wellness, Latinx LG, déjenme, ¿cómo es el LG BTQ EIPK 2020? Muchas gracias por invitarnos a participar en la moderación de estas conferencias del día de hoy, de mañana y de pasado. Y por último, los invitamos, por favor, a participar en la encuesta que tenemos en nuestra página web, latinxwellnesscenter.org. Gracias, Raymond. Continuamos. Gracias a usted. ¿Alguien quiere algo más que decir? ¿O quiere decir algo? Brevemente, yo también quería decirle a Belsa, hablamos sobre los grupos de support. Creo que es muy importante también hablar de eso. Creo que los grupos en terapia ayudan bastante. Y ahora en estos casos que estamos en las cosas que estamos viviendo con COVID-19, aprender de salir de grupos en una oficina para enseñar a personas a hacer grupos a través de digital. Creo que en nuestra comunidad a veces como que eso no funciona. He notado muchas organizaciones que tenían grupos donde se hacía social psychoservices o peer support, han completamente terminado sus grupos en vez de invertir un poco de tiempo y la mente. Vamos a enseñar a nuestros clientes a usar un teléfono, una computadora y vamos a hacer un grupo psicoterápico online. Eso es algo que pienso que también se debe hablar, tú sabes. Raymond, si puedo añadir un poco a eso, mi nombre es Omar Martínez González. Hola. Hola, soy el nuevo LGBTQ Plus Program Coordinator para el Multicultural AIDS Coalition. Y de hecho, vengo de Chicago, Illinois. Yo he estado haciendo ese trabajo de HIV prevention desde Chicago ya hace años. Me acabo de mudar acá a Boston. Y de hecho, me contrataron para poder ayudar a implementar programas de online services for clients que antes teníamos grupos, ahora ya no tenemos eso por lo de COVID. Me encantaría conectar con ustedes fuera de este setting para poder network y ver cómo podemos implementar programas para ayudar a la gente de Boston a acceder a esos tipos de programas. Omar, cuenta conmigo. Yo también trabajo en el programa. Fui parte de Casa Iris. Y Oscar, que también está por ahí. Trabajé con Elizabeth Sánchez. Podemos comunicarnos luego. Me alegro ver una cara nueva en ese programa y espero que se puedan hacer cambios para el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, si no hay nada más que decirle, ¿alguien no tiene alguna otra cosa que decir? Podemos terminar un poquito temprano, ya que hemos estado aquí todo el día.
quiero agradecerle a todos, uno por uno, al panel de discusión. Gracias a Jonathan, a Majo y a Geraldo por estar aquí presente. A Oscar, no sé si se me fue, está por ahí. Pero gracias a todos. Por favor, llenen la evaluación. Sigan compartiendo en sus redes sociales. Nos quedan 2 días más y espero verlos mañana otra vez. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas y feliz tardes. Y pues, cualquier cosa visite nuestra página web para que se comuniquen con nosotros o en nuestra página de Facebook. Gracias a todos y nos vemos mañana. Si no hay nada más que decir. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Adiós. Chao. Thank you.